Estamos de regreso en Jalisco a Futuro. Antes de irnos a la pausa, el autor de este capítulo, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, ya nos daba un panorama muy general de la manera en que se abordó este capítulo. Y recordábamos también, doctora Alicia Gómez, que hace 6 años precisamente se realizó este mismo ejercicio con investigadores de la Universidad de Guadalajara, y quizás sería interesante contarle a la audiencia dónde nos encontrábamos hace 6 años para luego retomar en dónde estamos hoy por hoy. Gracias. Bueno, lamentablemente los problemas siguen siendo muy semejantes. Hace 6 años lo que vimos fue que ya se perfilaba ese fin del bipartidismo. La opción que encabezó en aquella ocasión quien hoy es el gobernador, pues tuvo un resultado electoral muy cercano a quien ganó, que fue el gobierno que fue el candidato Aristóteles Sandoval. Y lo que nosotros veíamos es que justamente esta clara cercanía del término de todo ese ciclo bipartidista PRI-PAN tenía mucho que ver con una serie de problemas añejos que no se habían resuelto y que no se habían enfrentado en todo ese periodo que se conoce como de la transición, y que tienen que ver justamente con falta de Estado de Derecho en términos generales. Debido a que el cambio político privilegió, o los actores políticos privilegiaron, las reformas relacionadas con la cuestión electoral, con la competencia para acceder al poder, pero se dejó de lado reformar, modernizar y cambiar una serie de ámbitos institucionales que tienen que ver con el ejercicio del poder. Entonces, cuestiones como rendición de cuentas, transparencia, que bueno, en eso se había avanzado un poco, sistema de justicia, entre otros, pues se dejaron de lado. Entonces, nosotros veíamos que teníamos un atraso, y de hecho México, bueno, en general lo tiene, por ejemplo, en reformas judiciales de 20 o 30 años, si comparamos con otros países latinoamericanos como Chile, por mencionar algo. Pero los problemas eran muy semejantes a los que estamos viendo en el diagnóstico actual, lamentablemente. O sea, en 6 años no se ha avanzado mucho. Y tiene que ver con esto que se comenta en el diagnóstico actual que estamos viendo hoy, con esta manera de tomar decisiones y de hacer política que en el diagnóstico anterior veíamos como centradas en particularismos, en lugar de ver pues el bien común y tomar decisiones y diseñar políticas encaminadas a proveer bienes públicos y no beneficios privados, ¿no? Que es como un poco el fondo del problema. Y que eso dio lugar pues a un modus vivendi donde los partidos que de alguna manera se estabilizaron en la competencia política, pues se limitaron a mantener un status quo que les permitía, digamos, reciclarse en el poder, pero sin tocar a fondo los procedimientos de la forma de gobierno. Entonces, eso generó una gran insatisfacción ciudadana, que es lo que estamos viendo ahora. Doctor Jaime Preciado, y sin embargo, ¿cómo está reaccionando el electorado precisamente? Porque uno pensaría que si ha tenido una experiencia no agradable con alguno de los partidos, difícilmente volverían a confiar, y de manera tan cercana como ocurrió aquí en Jalisco con el PRI. Lo decía ya el doctor, apenas 18 años y se volvió a votar por el PRI. Es decir, que había todavía una memoria de lo que había ocurrido con este partido anteriormente. Y lo hemos visto en otros estados también. En este sentido, ¿qué pasa con el electorado mientras tanto? ¿Por qué si luego regresa a otro partido que ya había deseado que saliera del poder, los vuelve a colocar en el poder? Apenas lo estamos reconociendo al electorado, porque dábamos por hecho de que las referencias partidarias eran sólidas, de que había una racionalidad en la adopción de un programa, o que habían ciertas condiciones de liderazgo más o menos previsibles. Pero ahora estamos en las sorpresas, y estamos sobre todo, creo yo, para llevarlo a un contexto más general, en lo que sería como las limitaciones de la democracia liberal moderna, en donde pues todo lo que se ofrecía en términos de bienestar, progreso, igualdad, estamos viendo que no llega. Y entonces el electorado reacciona mucho más en relación con esas pues situaciones de problemas y de crisis, ¿no? Que se viven muy intensamente
Por lo cual, no porque seamos simplemente personas dedicadas a cuestiones económicas, pero el electorado tiene, por una parte, toda una gama nueva que apenas estamos sistematizando de emociones, de sentimientos, de reacción frente a campañas de comunicación política, etcétera. Y para esto, pues creo que estudios como este que estamos analizando hoy nos ayudan a conocer cómo se están rearticulando esos valores de la democracia, esa que se proponía ser de veras para todas y todos, igualitaria, cuando la democracia ha resultado ser de pocos para pocos, ¿no? Y eso cambia los paradigmas totalmente y abre a nuevos cuestionamientos que vienen desde la esfera de lo político, que en el mundo lo estamos viendo, ¿no? Es o el paraíso del populismo nacionalista de derecha o el paraíso del populismo progresista, entre comillas, o es como los antiguos paradigmas de la socialdemocracia o la democracia cristiana u otras formaciones de ese tipo, que en Jalisco pues toman otras variantes, ¿no? Pero que no dejan de estar presentes en términos de este electorado que tiene fibras novedosas que necesitamos conocer. Claro. Doctor Gerardo Ballesteros, hemos escuchado ya un poco lo que sucede desde el análisis de los partidos, de lo que ha venido ocurriendo en los procesos electorales y con la actuación o digamos la respuesta del electorado. ¿Qué pasa cuando se llega a gobernar y se tiene que atender precisamente pues todas estas expectativas o esperanzas que se pusieron sobre el partido por el que se votó? Sí, y retomando, sobre los escenarios, de la democracia liberal electoral en el que estamos y vinculándolo a la función de gobierno. Lo que queda claro y asumiendo lo que he escuchado de todos ustedes es que sí, el sistema de partidos va a ofrecer escenarios inéditos ahora y los siguientes 6 años y 10. Y una lectura que se puede hacer, por lo menos desde el ángulo en el que estamos trabajando, es que muchas de las agendas públicas más importantes, las voces más importantes de la sociedad que nos exige cosas muy puntuales, tienen una vinculación con derechos humanos o con grupos de derechos humanos. Por ejemplo, la voz de los familiares de los desaparecidos marca una pauta muy importante en la agenda pública. La voz de la diversidad sexual marca una agenda pública muy importante, de la discapacidad también. Y estas voces de la sociedad no necesariamente tienen un anclaje en los clivajes políticos de izquierda o derecha, ni tampoco se suman o están anclados en un eje programático de algún partido político, sino más bien creo que son voces que adquieren por el sufrimiento o por la situación en la que están viviendo, generan una agenda pública que es de suma importancia. Y yo creo que de alguna manera la sociedad se está también expresando a partir de esta forma de mandar a la sociedad, que no necesariamente responde o hace o espejea con el sistema de partidos. Y yo creo que esto genera una modificación tanto de la sociedad como elector, como del Estado para responder a demandas. Lo que ahorita el Estado recibe son demandas muy puntuales y que creo que forman parte importante de su trabajo hacia la legitimidad como poder, ¿no? Claro. Pues nos ha dejado una reflexión interesante para regresar después del corte.